Si eres de los que piensa que un agente de inteligencia artificial avanzado es una telaraña en el 8N con un system prompt de este calibre, 5 millones de herramientas y NCPs conectados al mismo, que supuestamente respetan las buenas prácticas de la ingeniería de prompts y la ingeniería de contexto, déjame decirte que este video va a ser sumamente incómodo para ti. Con este video le estamos dando inicio a la serie hispanoamericana más grande sobre desarrollo de agentes de inteligencia artificial, que va a ser creando a Cloudcode completamente de cero. El propósito va a ser simple: educación, que aprendas a crear aplicaciones de verdad. No estoy hablando de una infraestructura de inteligencia artificial que conecta a mi agente con WhatsApp o una pequeña automatización con agentes que mejore el embudo de ventas de mi empresa. Estoy hablando de productos que han hecho que grandes corporaciones despidan a decenas de miles de empleados, como es Cloudcode, Cloudbot, que acaba de salir, los agentes y el core de OpenAI en ChatGPT, los Deep Agents o los Deep Research de Gemini y muchos, muchos más. En este primer video vas a aprender con qué stack tecnológico vamos a empezar a trabajar para crear estos agentes y, más importante todavía, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde está el breakpoint entre un agente de inteligencia artificial simple y un agente de inteligencia artificial avanzado? ¿Dónde está la línea? ¿Cuándo crear uno o otro? ¿Cuál es el caso de uso? ¿Cuáles son sus diferencias a nivel estructural? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Eso es lo más importante de todo. ¿En qué momento pasamos de ChatGPT, la primera versión en 2022, que respondía mal muchísimas, muchísimas cosas, a un agente como Cloudcode, que genera código de manera autónoma, es capaz de trabajar más de media hora o horas incluso sin supervisión humana, que es capaz de testear, autoprobarse, corregirse de manera 100% autónoma? ¿Dónde está ese punto? ¿Cuál es la diferencia? Lo primero sería entender que a nivel de núcleo, el corazón de los agentes de inteligencia artificial son todos lo mismo. Cloudcode y un agente de 8N como este comparten increíblemente los mismos elementos, que son un modelo de lenguaje, un sistema de persistencia de datos o de memoria, herramientas que lo conecten al mundo exterior y lo hagan usable, y, más importante todavía, formatos de respuesta, que pueda responder de una manera en particular. Estos elementos se comparten de manera lateral para todos los agentes de inteligencia artificial en el planeta Tierra, desde los más simples hasta los más avanzados. Comprendiendo que el corazón es el mismo, hay dos factores claves que sí que diferencian a estos agentes, que son la arquitectura y la validación de datos. Pero estos dos puntos tienen que estar sostenidos por algo más importante, y es el caso de uso. Cuando yo necesito un agente de inteligencia artificial avanzado, tú lo vas a necesitar siempre y cuando estés manejando tareas complejas que requieran múltiples pasos de manera determinista. Luego vamos a ir con ese punto porque es muy importante. Manejo sobre grandes volúmenes de contexto. No estamos hablando de 10 páginas de un documento. Estamos hablando de cantidades grandes de contexto masivas de verdad. Estamos hablando de repositorios completos de GitHub con más de 60.000 líneas de código. De eso estamos hablando. Capacidad de delegar trabajo de manera inteligente y dinámica, o sea, que sea capaz de crear propios subagentes con skills, etcétera, y pueda delegarle tareas a los mismos, y que tenga una persistencia en memoria extremadamente avanzada. Y aquí quiero añadir un quinto punto, y es que requiera un procesamiento de datos avanzado. Con esto me refiero a cosas como un rack no estructurado decente. Estamos hablando de Graph Rack, estamos hablando de sistemas de persistencia complejos, estamos hablando de procesamiento avanzado de verdad. Entonces, esos serían los casos de uso. Luego vamos a ir por la parte de la arquitectura y la evaluación de datos. Empezamos por la arquitectura. En el 8N, o los agentes más simples del mundo, ¿tienen una arquitectura? La respuesta es que sí, sí que la tienen, de hecho. La arquitectura que tenemos aquí se llama arquitectura reactiva de agentes de inteligencia artificial. De hecho, la universal, la que se usa en más proyectos de manera constante, y no tiene nada de malo. De hecho, es el inicio de todo y a mí me fascina esta arquitectura. La podemos ver hasta en LangChain. Si nos vamos a su documentación oficial, en el apartado de agentes, vemos que literalmente es la misma arquitectura. Vean, input del usuario, modelo, herramientas, acciona, las observa. Una vez indica que ya las tareas fueron finalizadas según el razonamiento del modelo, se da por finalizar la tarea y le llega un output al usuario con la resolución de las mismas. Listo. Esto fue lo que generó tanto impacto a nivel mundial, fue este flujo tan simple. Con este flujo tan simple, tanto impacto a nivel mundial. O sea, eso habla de la potencia de la IA, ¿no? Pero este fue como el inicio de todo. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los puntos frágiles de esta arquitectura? Porque los tiene. Lo primero es la escalabilidad. Esta arquitectura no es escalable porque, objetivamente, aquí entre tú y yo,
piénsalo, ¿cómo yo puedo escalar esta arquitectura? ¿Cómo que esta gente sea más capaz, más inteligente, más complejo? Creo que los dos sabemos cómo es. Añado una herramienta, la añado otra herramienta, agarro el system prompt y lo hago súper largo y ya. Esa es la única forma que tú tienes de escalar tus agentes de inteligencia artificial. Y aquí viene el segundo problema. Mientras tú más escalas, el agente de inteligencia artificial reactivo se topa con un muro muy importante y es la carga cognitiva. Si hay una característica principal en la arquitectura reactiva es que funciona en un solo bloque. ¿Qué significa esto? Me va a llegar a mí un input del usuario, que puede ser, registra este cliente en el CRM con X o X políticas de privacidad. No pasa nada, puedo hacerlo, ¿verdad? La gente lo puede hacer. Va a tener que agarrar, analizar todas sus herramientas, escoger la herramienta adecuada, hacerle un llamado, esta va a regresar a la información de la gente, va a ver cuál fue el registro que hizo la herramienta. En base a ese registro que hizo, va a buscar otra herramienta para registrar al cliente con esas políticas en particular. Luego va a ejecutar esa herramienta y cuando regrese la información de vuelta, él va a decidir de manera arbitraria si la tarea se cumplió o no se cumplió. Y ahí te da la respuesta. Con solo dos herramientas vemos este nivel de carga cognitiva. Obviamente, los modelos a día de hoy son bastante inteligentes, no sufren este tipo de problemas, pero es real el tema de la carga cognitiva. Y mientras más herramientas hay, el agente se hace más frágil, tiene más posibilidades de romperse. Y ese es el problema real que hay con los agentes reactivos. Es por eso que no son capaces de trabajar durante horas, porque no pueden hacer ciclos de iteración válidos, con razonamiento, con autofix, con introspección de lo que está haciendo. No existe. Y en el 8N es imposible hacerlo. Tú puedes enriquecer y puedes darle más vueltas para que sea más sólido el agente, lo cual está completamente bien. Puedes añadir aquí, por ejemplo, un extractor de información que enriquezca el input. Puedes añadirle condicionales de que con un output parser, si X elemento es false, volvamos a iterar sobre la gente y su razonamiento. Bueno, todas estas son cosas que se pueden hacer. Pero realmente no estás cambiando la arquitectura. Estás ampliando funciones, pero hasta ahí. El agente de Neno8N tiene un techo muy marcado. Y ahí es donde entramos a estos casos de uso que menciono. Cuando el agente necesita grandes volúmenes de contexto, grandes tareas, etcétera, ahí es donde N8N y la arquitectura reactiva en general se queda corto. Punto número uno, arquitectura. Punto número dos, validación de data. Sí, validación de data y tipado. Una tarea tan simple es el segundo elemento que diferencia agentes de clase mundial con agentes simples de N8N o agentes reactivos de toda la vida tan simples, ¿no? Esos son los dos únicos apartados que los diferencian. ¿Cómo funciona? ¿Qué es la validación de datos? En N8N, para dar un ejemplo práctico, yo puedo registrar un ID. Por ejemplo, vamos a asumir que tú vas a llamar a una herramienta de registro que para registrar un cliente o un usuario necesitas registrarlo con un ID que tiene que estar en un formato válido. Obvio. Aquí nos encontramos con un primer problema. Los agentes y los modelos de lenguaje responden o en texto o en JSON. Punto pelota. No existe nada más allá de eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si la respuesta de la gente va a ser algo similar a esto, te genera un ID, pero va a ser este. ¿Tiene algo de malo ese ID? No, no tiene nada de malo necesariamente. Aquí tiene, por ejemplo, una cadena con 8 caracteres, una separación, etc. Ahora, ¿cómo yo valido que este ID sí existe? ¿Cómo yo valido que este ID realmente cumple con los formatos del ID real? Que no rompe el esquema de contexto. Bueno, en el 8N eso es imposible, tristemente. Yo puedo poner por aquí, por ejemplo, JSON.id, pero yo no puedo validar que esto es un ID válido. Un UID tiene que cumplir con algunos requisitos, con cierta cantidad de números, cierta cantidad de separaciones, cierta cantidad de letras. Cada una de las separaciones hay que tener una cantidad determinada de elementos. Y esto tú en N8N no lo puedes hacer. Sí puedes realmente si añades un bloque de código así, pero eso no lo vas a hacer para cada una de las herramientas. Y aquí viene el punto importante. Tú en N8N no puedes hacer contratos con las herramientas. No puedes hacer un contrato entre el agente de inteligencia artificial y la herramienta que está asociada a él. No por lo menos de manera determinista. Lo puedes hacer mediante prompt, pero hasta ahí. Y el prompt, como ya lo sabemos, está el fenómeno de la alucinación, que íbamos con el tema de la carga cognitiva, que mientras más grande es el agente, más posibilidad tiene de romperse y generar esta alucinación. Así que no existe un contrato con las herramientas. Ese es el punto principal.
¿Qué significa contrato con la herramienta? Y cierro en 8N porque no quiero saber más nada de en 8N en este video. Un contrato con las herramientas significa que la gente va a tener reglas de cuándo, cómo y dónde tiene que ejecutar esta herramienta en particular. ¿Cuál es el formato de entrada? ¿Cuál es el formato de salida? ¿Cuándo se considera que la herramienta fue ejecutada de manera exitosa? ¿Cómo se valida con la intención de petición del usuario exactamente? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se puede hacer de manera determinista, que es donde viene realmente el choque, ¿no? Porque los agentes de inteligencia artificial, la inteligencia artificial como tal, tiene un fenómeno, y es que es muy inteligente, es una capa de abstracción superior muy grande, pero es una caja negra. Tú no conoces realmente cuál es la decisión de la inteligencia artificial cuando hace algo, en qué se fundamenta para hacerlo, pese a más lógica que tenga su respuesta. Porque al final es solamente un autocompletado de texto. El te extiende las funciones del texto y te da más explicaciones, pero muchas veces esto no es válido del todo. Así que mezclando la inteligencia y la inteligencia artificial, valga la redundancia, con el determinismo de la programación, te pasaste el juego. Puedes hacer agentes de inteligencia artificial perfectos. Yo por lo menos tengo uno en producción que gestiona más de 70 herramientas de forma precisa y no falla ni una sola. 70 herramientas. ¿Ustedes se imaginan un agente en N8N con 70 herramientas? Lo puedes hacer con un MCP, me van a decir por ahí. No, se te va a romper el contexto de todos modos con un MCP. De igual, todo lo que hagas con el 8N es imposible hacer un agente avanzado. Respecto a la arquitectura, hablemos ahora de Cloudcode en particular. ¿Qué hace a Cloudcode especial sobre otros agentes? La capacidad que tiene Cloudcode que lo hace especial es la capacidad de escribir archivos en tu sistema operativo y gestionarlo. Esto significa que Cloudcode puede crear archivos, actualizarlos, eliminarlos, regestionarlos de la manera adecuada según su caso de uso y de forma autónoma. Esto le permite trabajar por mucho tiempo de manera indefinida en base a un propósito general, ¿no? Básicamente. Entonces, este es el único punto fuerte de Cloudcode, es como la diferenciación principal, pero no es que Cloudcode tenga la fórmula secreta de absolutamente nada, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ir a las diferentes capacidades que tiene Cloudcode, tanto en el manejo de múltiples pasos, en el manejo de su contexto a largo plazo, delegación de trabajo y persistencia en memoria. Yendo por el primer punto, quiero compararlo con esta gente que tengo en producción que tristemente no se los puedo enseñar, pero quiero que hagamos la comparación con N8N nuevamente. Esta gente cuando recibe una petición del usuario que es compleja, automáticamente crea un grafo. Crea un grafo. Esto sería el equivalente a que en 8N, si tú le haces una petición compleja, cree un subflujo de manera automática para gestionar esa tarea en particular. Termine el flujo de ejecución, le retorna los resultados principales y una vez está listo, cierre el flujo y lo elimine. Ese sería el equivalente. Con estos sistemas, con la validación de datos que ya mencioné antes, se hace que la gente no falle ni un solo llamado a las herramientas. Y más importante todavía, que la gente cumpla todas las tareas que se necesitan para que se complete la petición de solicitud del usuario. Esto es un ejemplo. Cloudwood lo gestiona mediante este to-do list. Básicamente es un to-do list con todas las tareas que tiene que hacer y las va chequeando, supongo que lo han visto. Y también esto está compaginado con su manejo sobre grandes volúmenes de contexto. Cloudwood se aprovecha mucho y se apalanca en su capacidad de escribir archivos en el sistema operativo. Básicamente lo que hace es que para gestionar un volumen de data de más de 60.000 líneas de código en un repositorio, por ejemplo, él puede leer y abstraer la información importante de cada uno de los puntos del repositorio. Por ejemplo, si es un backend de una página web súper compleja, va a extraer lo que es tema de autenticación, validación de data, cómo se registran los usuarios, si necesita JWT para validarse, si tiene un barrier token, etcétera, y eso lo va creando en su cloud.md, va registrando lo importante para gestionar el repositorio. Y también reglas, por ejemplo, si vas a modificar X archivo, tienes que tener en cuenta estas normas de colaboración para el pull request. Ok, y Cloud va ajustándose a eso de manera automática. No es que recuerda las 60.000 líneas de código en todo momento, obviamente es inviable para cualquier agente de inteligencia artificial, porque eso es un consumo de tokens inhumano. O sea, se queman todos los árboles del mundo y Cloud cae en la quiebra. Obviamente no. Tiene una gestión de memoria avanzada. Compaginado con esto que acabo de decir, capaz de crear diferentes capas o diferentes archivos que recuerdan puntos exactos de cómo trabajar con ese repositorio y ese código, tiene la capacidad de delegar trabajo a agentes especializados. Cloud puede crear de manera dinámica subagentes de manera autónoma. Puede crearte un subagente de LangGraph, un subagente de LangChain, un subagente de DevAgents, un subagente de Pydantic AI. Todo eso de manera simultánea para cumplir una tarea
en particular. Y una capacidad más bestia todavía es que puede desplegarlos de manera autónoma a todos y cada uno de ellos. Esto hace especial a Cloud Code para su delegación de tareas y el trabajo paralelo para diferentes gestiones. Y la persistencia en memoria, que básicamente viene acompañada de esto que acabamos de decir, de cómo gestionar sus grandes volúmenes de contexto. Y bueno, esto aquí sí es imposible descifrarlo porque Cloud Code obviamente no ha liberado cómo funciona su sistema de memoria. Pero bueno, aquí realmente sí tenemos como más libertades de saber cómo hacerlo. Podemos hacer bases de datos vectoriales, podemos hacer Postgres con metadata. Aquí realmente la imaginación es el límite con el tema de la memoria. Ahora sí vamos, nuestro stack. Ya sabemos cuándo se utiliza un agente de inteligencia artificial avanzado, cuándo no se utiliza un agente reactivo, qué es una arquitectura de agente reactiva, y ya vimos aproximadamente cuáles son las capacidades que tiene Cloud que lo diferencian a otros agentes de inteligencia artificial y cómo funciona de manera superficial. ¿Cómo lo recreamos? ¿Cómo llevamos todo este conocimiento que acabamos de soltar a la práctica? Bueno, con el siguiente stack que vamos a estar hablando. Primero, la creación del agente. El core vamos a hacerlo con Deep Agents, que es esta biblioteca que acaba de liberar Langchain hace bastante poco y me inspiró a iniciar con este proyecto, que básicamente está basada principalmente en este tipo de agentes como Manus, Deep Research, Cloud Code principalmente. Y básicamente con este core podemos empezar. No necesitamos Deep Agents realmente y todo este stack que estoy diciendo aquí está sujeto a cambios mediante avance del proyecto. Pero Deep Agents cumple principalmente con las características que buscamos porque integra middlewares para crear y escribir planes de trabajo, contexto de memoria complejo, o sea, puede listar archivos, leerlos, escribirlos, editarlos. Tiene un subagent spawn, así que puede generar subagentes de manera dinámica como lo hace Cloud Code y tener su gestión en Langgraph para memoria a largo plazo. Así que ya sabemos, Deep Agents para el core de los agentes de inteligencia artificial. Luego vamos viendo cada uno de los temas que tenemos aquí para tocar porque son bastantes. Langgraph. Langgraph va a ser el segundo punto del stack. Es el mejor framework del mundo actualmente para orquestar agentes de manera verídica sin tener miedo de equivocarme. Langgraph es top de lo top a nivel de orquestación de agentes. Te permite hacer checkpointing, registrar en memoria cada punto de cómo la gente itera sobre sí, las decisiones que toma, por qué toma cada decisión. Te permite hacer confidence scoring para que la gente esté seguro de que las respuestas que está dando cumple en X porcentaje la consultada por el usuario y su intención realmente. Tiene la opción de hacer subgrafos, o sea, subagentes, pero que estén conectados en la memoria de la agente principal. Permite hacer una cantidad de cosas que son bárbaras y vamos a apalancarnos muchísimo de Langgraph para sacar este proyecto adelante. Ahora, para los contratos inteligentes y la validación de datos, vamos a utilizar, a mi juicio, el mejor framework del mundo para el desarrollo de agentes de inteligencia artificial. No para orquestación, el de orquestación es Langgraph, pero el mejor para el desarrollo de agentes de IA. Me quedo con uno solo en el planeta Tierra, me quedaría con Pydantic AI. Es lo mejor de lo mejor porque justamente tiene este sistema de contratos inteligentes con output parser, herramientas, etc. Vamos a ver un ejemplo directo. Vamos a meternos aquí en LangChain, Agents. Vamos a ver cómo se crea un agente, por ejemplo. Tenemos aquí una herramienta de search. Esto. Oh, pero esto es muy fuerte lo que van a ver. Presten mucha atención. Search básicamente recibe un parámetro llamado query, que es una string y la función va a retornarte una data que es string también. Simple, ¿verdad? Y aquí básicamente va a retornar el resultado de query. Bien, no pasa nada. De momento todo bien, pero miren esto. Si Pydantic crea una herramienta, puede ser, por ejemplo, support output, que está en un base model. Base model significa que ya está en un esquema, o sea, ya existe un esquema con este tipo de datos y puede ser string, booleano, entero y cada uno de los campos tiene su descripción. Cada uno de los campos puede tener descripción, cantidad mínima y cantidad máxima de herramientas, perdón, de herramientas no, de longitud disponible. Pueden tener clases literales, así que esto en vez de field puede ser una lista, por ejemplo, de generar, borrar, actualizar, etc. Y la gente tiene que sostenerse de manera obligatoria al contrato de la herramienta para poder ejecutarla, etc. Así que pasamos de una ambigüedad como esta a una especificidad como esta y luego integrarla a la gente. O sea, esto es sumamente bestial. Luego vamos a hacer un repaso grande sobre Pydantic AI. Luego tenemos ya validación de datos, tenemos orquestación y tenemos el core. ¿Qué más sigue? Ahora sigue lo que es la interacción con el usuario o la experiencia del usuario. Obviamente, un agente así avanzado que vamos a hacer Cloud tiene que tener una interfaz, ¿no? Obvio.
Esta interfaz va a estar impulsada por el protocolo de ActUI, que está hecho por CopilotKit. Básicamente te permite que la gente interactúe de manera dinámica con tu front-end. ¿Qué significa esto? Si yo quiero que se genere un token por segundo, si yo quiero que la gente sea capaz de mandar imágenes, de renderizar imágenes en tiempo real, si quiero una Generative UI, ¿qué significa esto? Que la gente pueda modificar, actualizar, eliminar y crear componentes dentro de la misma página web donde lo estoy visualizando. Que podamos ver la cantidad de pensamientos que está haciendo los thinking steps, si la gente va por este proceso de pensamiento, si está por una etapa de ejecución, si está replaneando, si está haciendo otra cosa para llegar al fin del usuario, todo lo que está haciendo. Tenemos front-end tool calls, back-end tool rendering, tenemos los human in the loop que son súper bestias, tenemos también llamados subagentes y renderizado de los mismos. Esto es algo infinito. Este protocolo de verdad soluciona mucho la vida. Los que alguna vez hayan hecho un proyecto de un agente con una interfaz saben que es bastante complicado lo que es conectar a un agente con el front-end, ya que se llena su ventana de contexto primero en herramientas que son no ejecutivas, sino visuales. Punto número uno. Y punto número dos, el sitio web necesita una arquitectura que lo soporte, que habitualmente es mediante WebSockets, a veces son bastante complicados configurarlos si tú no eres un backend especializado, como es mi caso en particular. Entonces, con todo este stack de validación de data, creación de los agentes, orquestación de los mismos, interacción con el usuario, literalmente podemos crear lo que sea. No estoy hablando solamente de Cloud, estoy hablando de un agente completamente personalizado para tu caso de uso. Si tienes algún proyecto, un SaaS que quieras hacer impulsado por agentes, en esta serie de videos vas a aprender cómo hacerlo con suma exactitud. Ya justamente cumplimos todo lo que queremos ver en esta primera instancia, así que este video ya llega a su fin, pero están atentos porque vamos a activar mucho más el canal de YouTube. Esta serie me hace muchísima ilusión y quiero aportar lo mejor de mí, como lo hemos hecho siempre en este canal. Y hasta aquí llega el video de hoy. Un abrazo, mil gracias por ver este video hasta el final. Por favor, suscríbete, dale like para que este proyecto le llegue a la mayor cantidad de gente posible y este repositorio no tenga un horizonte claro a nivel de alcance, porque es el proyecto más grande que se va a hacer de código abierto. La comunidad hispana es bastante recelosa con el código y bastante recelosa en aportar de manera gratuita valor real, no chanchada, sino valor real. Y bueno, quiero romper ese patrón desde raíz, así que por favor dale like, apoya el video, apoya el canal, que vamos a millón siempre. Y mil gracias por el video hasta el final. Un abrazo y nos vemos.